Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a su canal El Buen Camino. Yo soy Isaac Hernández y hoy voy a estar hablando acerca de otro tema fundamental para el creyente como lo es la justificación por la fe. Para comprender lo que es la justificación por la fe, necesitamos entender dos conceptos básicos de la Biblia. El primero de ellos es la justicia. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia? ¿Qué es ser justo? Y en segundo lugar necesitamos conocer lo que es la fe. Ya de este tema de la fe hemos hablado anteriormente. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe no es solamente creer que Dios existe, sino creer que lo que Él dice es verdad. Por eso, para tener fe, necesitamos conocer la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la medida en que oímos la palabra de Dios, en la medida en que la estudiamos, en que la leemos, vamos conociendo el carácter de Dios y comprendemos que toda su palabra es verdad. Por eso desarrollamos esa fe, que es la certeza de que lo que Él ha dicho, aunque no lo estemos viendo en este momento, si Él lo prometió, sabemos que se va a cumplir. Eso es lo que dice la Biblia, que es la fe. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Qué enseña la Biblia sobre la justicia? Pues vamos a ir al Salmo 119 y el versículo 172, que lo voy a leer, y dice así: Hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. Vemos aquí que hay una relación entre los mandamientos de Dios y la justicia. Y de hecho, los mandamientos son justicia, tal como lo dice aquí. En un video anterior expliqué que la ley de Dios es una expresión del carácter de Dios. Así como Dios es bueno, es santo y es justo, pues su ley es buena, es santa y es justa. Por eso, una persona justa, según la Biblia, es una persona que hace la voluntad de Dios, tal como Él la expresa en sus mandamientos. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 18, versículos 7 al 9, que dice así: El hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento, y cubre al desnudo con ropa, que no presta dinero a interés ni exige con usura, que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombre y hombre, que anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente, ese es justo. Ciertamente vivirá, declara el Señor. Bien, entonces vemos que ser justo es ser obediente a Dios y andar en todo conforme a lo que Él manda, mientras que ser injusto es lo contrario, es violar los mandamientos. La palabra injusticia en la Biblia es sinónimo de pecado. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 17. Vamos a leer la primera parte del versículo que dice: Toda injusticia es pecado. Otro ejemplo sería Proverbios 14, versículo 34, que dice así: La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para todos los pueblos. ¿Verdad? Entonces vemos que el pecado es lo contrario a la justicia. Ser justo es hacer siempre la voluntad de Dios, sin pecar, sin violar su ley. Ahora, en base a esta definición que tenemos de lo que es la justicia, si dijimos que ser justo es ser alguien que no comete y que nunca ha cometido pecados, entonces, ¿quién puede decir que es justo? Pues nadie, ¿verdad? Jesús dijo: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. La Biblia dice que no hay justos, ni aun uno. Vamos a verlo en Romanos 3, versículos 10 al 12, que dice así: Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si no hay nadie que sea justo, ni aun uno, como dice el versículo, entonces eso es un gran problema, porque el pecado, que es la injusticia, nos lleva a la muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 y versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. Y esto no solo se refiere a la muerte física,
sino a la muerte eterna. Cuando las personas comprenden este gran problema de que están bajo condenación por sus pecados, tienen varias formas de reaccionar. Una de ellas es pensar que si Dios es amor, entonces a Él no le va a importar que yo peque. Yo puedo seguir pecando y sé que Él me va a salvar a pesar de todo porque me ama. Pero ese es un gran error. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, esto. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, que no hay salvación para quien anda complaciéndose en el pecado. Y no son solo los pecados que se mencionan allí, son todos los pecados. Otra solución que se nos ocurre a los humanos para solucionar este problema es pensar que por nuestras propias fuerzas podemos cambiar. Le prometemos a Dios que a partir de ahora vamos a comenzar a hacer todo lo que Él manda, ¿verdad? Así como hizo el pueblo hebreo en Éxodo 19, que dijeron, todo lo que Jehová diga, eso haremos. Pero esa promesa no tardaron mucho en violarla. Y eso es porque la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero incluso aunque pudiéramos, aunque nosotros pudiésemos decir que a partir de ahora voy a comenzar a guardar la ley de Dios y a comenzar a guardar todos sus mandamientos, y no violar su ley de ninguna manera, pues aún así, los pecados que cometimos anteriormente seguirían allí, ellos no serían borrados. Y esto se lo voy a explicar con un ejemplo. Hace un tiempo vi la historia de un hombre que había matado a un policía en los Estados Unidos. Esto fue cuando él era muy joven. Y aparentemente se había salido con la suya porque él huyó y la policía no logró identificarlo en un principio. Pero luego de 70 años, la policía lo identificó y fueron a su casa a buscarlo. Vieron que este hombre había cambiado, él había enmendado su vida, había dejado de robar, de delinquir, se había casado, tuvo hijos, tuvo nietos y había desarrollado una empresa muy grande que era muy próspera. Ahora, mi pregunta es, el hecho de que este hombre enmendara su vida, que dejara de violar la ley del país, después de haber matado al policía, ¿eso lo hace inocente? ¿Eso lo justifica? ¿Ahora ya no tiene que pagar su delito porque ahora sí guarda la ley? Pues no, no es así. Y digamos que él no solamente comenzara a guardar la ley, sino que dijera, como yo cometí un delito, ahora voy a comenzar a hacer cosas buenas. Ahora voy a comenzar a darle dinero a los pobres, voy a ayudar a los que están necesitados, le voy a dar comida al hambriento, etcétera. Pues esas acciones buenas harían que él deje de ser culpable por el delito que cometió. Pues no. Él no puede ser inocente, no puede ser considerado inocente, porque la ley dice que quien mata a un policía, al menos esto es lo que he visto en los Estados Unidos, en varios de sus estados, que una persona que mata a un policía es condenada a muerte. Y no importa que tú luego hayas comenzado a guardar la ley, no importa que tú hayas hecho cosas buenas, la ley dice que la paga por ese delito es la muerte. Y lo mismo sucede con la ley de Dios. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados pasados haciendo cosas buenas. Tampoco podemos pagar por esos pecados guardando la ley a partir de ahora, porque los pecados que cometimos anteriormente siguen allí. Y la Biblia dice que la única forma de pagar por esos pecados es con la muerte. Ella dice en Hebreos 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ante este hecho, ¿cuál es la esperanza para el pecador? Pues vamos a verlo. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Esto significa lo mismo que les he estado diciendo, que una persona no puede pagar por sus propios pecados, por los pecados pasados,
guardando la ley o haciendo cosas buenas. La carta a los Efesios, el capítulo 2 y versículo 9, dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es cierto que Dios nos ama, y Él no desea la muerte del pecador, como dice la Biblia, pero Él no puede dejar pasar por alto nuestros pecados sin un castigo, porque si lo hiciera, su palabra dejaría de ser verdad, se convertiría en un mentiroso, y Él no se puede negar a sí mismo. Por eso, Él ideó un plan para salvarnos de la condenación de nuestros pecados, y este plan consiste en que su Hijo Jesús diera su vida por nosotros en la cruz. Y Jesús no solamente dio su vida, sino que Él vivió una vida entera libre de pecados para poder justificarnos. Por eso la Biblia lo llama el justo. Vamos a verlo en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 18, que dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, solamente necesitamos tener fe en esa promesa de Dios, de que por medio de la muerte de Jesucristo, nosotros somos justificados. Romanos 3, versículo 22 dice: la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. Pero, ¿qué es ser justificados? ¿Acaso es solamente que se perdonen nuestros pecados? Pues no. Vamos a ver otra vez 1 Corintios 6, pero ahora vamos a leer desde el versículo 9 al 11, que dice así: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo allí? ¿Les está diciendo acaso que Dios perdonó sus pecados y que no le importa si los siguen cometiendo? Pues no, ¿verdad? Él les está diciendo que Dios les perdonó sus pecados, pero no solamente los perdonó, sino que los santificó, los justificó, es decir, que los transformó en personas justas. Ustedes antes eran idólatras, eran fornicarios, pero ahora han sido lavados, han sido transformados en personas justas. Entonces, ese es el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchos cristianos no creen en esa promesa. Piensan que lo único que Dios les ofrece es perdonarles todos sus pecados y que ellos van a seguir pecando y cometiendo los mismos pecados una y otra vez hasta el fin. Pero no es así. Dios quiere transformar nuestras vidas. Y lo único que necesitamos es creer en esa promesa. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 36 y versículo 27, que dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Entonces esta es la promesa del nuevo pacto. Dios promete que Él va a colocar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos va a hacer que andemos conforme a su palabra y a su voluntad. Pero esto no lo haremos en nuestras propias fuerzas, sino por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, transformándonos, justificándonos. Esta es la verdadera justificación por la fe. Y bueno, hermanos, eso es todo por ahora. Si aún no se han suscrito, les pido que se suscriban al canal y que le den like a este video para que YouTube se lo comparta a otras personas que también lo necesiten. Me despido por ahora. Un abrazo para todos. Yo soy Isaac Hernández y recuerden que esto es El Buen Camino.